En esta oportunidad hemos hablado de carnes de conejos como una alternativa, así como uno opta por otro tipo de carnes, es una alternativa válida porque además estamos frente a un producto absolutamente saludable. La carne de conejo es una carne que tiene bajo contenido de grasa, muy poco contenido de lípidos, estamos hablando de alrededor de un rango de 4 a 8 gramos por 100 gramos de alimento, cuando en otras especies superamos ampliamente, vamos de 10 hasta 20 gramos por 100 gramos de alimento, o sea que estamos frente a una alternativa absolutamente saludable, bajo contenido en colesterol, o sea, además del bajo contenido graso, un bajísimo contenido de colesterol frente a otras posibilidades, un muy buen balance del perfil de ácidos grasos, es decir, cuando uno mira la grasa no solamente ve el valor absoluto, sino también cómo está compuesta esa grasa. Hay un muy buen balance de ácidos grasos saturados en pequeña proporción frente a los poliinsaturados, que son estos ácidos grasos saludables de cadena larga. La carne de conejo tiene bajo contenido en sodio, entonces para aquellas enfermedades cardiovasculares está perfectamente recomendada por el bajo contenido de lípidos, por el bajo contenido de colesterol y por el bajo contenido de sodio. Y otra ventaja respecto a otras carnes es el alto contenido de hierro. Cuando hablamos de carnes, el nutriente más importante es el aporte de proteínas y el aporte de algunos minerales como por ejemplo el hierro. En la carne de conejo tenemos un buen aporte de proteínas de muy buena calidad, como ocurre con todas las carnes, pero en esta particularmente porque está recomendada para las personas que practican deportes. Yo sugeriría inclusive que una de las primeras carnes de incorporación para los niños, por ejemplo, que se inician en la alimentación complementaria, uno recomendaba carne de pollo, algunos cortes en particular, carne de vaca, y yo me animaría a decir que ¿por qué no la carne de conejo? Es absolutamente tierna, es una carne blanca, es una carne baja, como decíamos, en grasa y tiene un muy buen aporte de hierro. Más inclusive que las que nosotros habitualmente tenemos la posibilidad. Estamos hablando de 8 miligramos de hierro por 100 gramos, o sea, por porción de carne, cuando las otras carnes aportan como tope 5 o 6 miligramos de este mineral. O sea que yo las recomendaría perfectamente para una población normal y sana, para algunas poblaciones que tengan dificultades o que tengan riesgo cardiovascular, para una población deportista, o sea, aquellas personas que buscan cortes magros, la carne de conejo perfectamente. La única dificultad es que por ahí uno tiene un prejuicio, el conejo. En cuanto a sabor, la carne de conejo, su perfil sensorial es muy parecido a lo que puede ocurrir con una pechuga de pollo, por ejemplo. Tiene sabor neutro, es de color blanco, necesitamos consumirla por calor húmedo porque en general la fibra del conejo es bastante seca justamente por el bajo contenido de grasa. Sin embargo, en algunas partes del conejo, por ejemplo las patas traseras, hay un mayor aporte de colágeno, por ejemplo, entonces uno puede percibir que la parte trasera del conejo es más húmeda justamente por este componente proteico que le da además ese plus de humedad. Sin embargo, la forma más recomendada es un calor húmedo, puede ser una paella, puede ser un guisado, puede ser un estofado. También se puede consumir por calor seco, es decir, una parrilla o al horno, pero ahí digamos que vamos a tener que poner un caldo de cocción o un ambiente húmedo para que la carne no nos resulte tan fibrosa, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, se adapta a un sinnúmero de preparaciones. Decíamos paella, decíamos estofado, decíamos empanadas, decíamos tartas. Entonces, tiene muchas aplicaciones culinarias que nos permiten variarla dentro del menú. Es cierto que usted dice que de pronto uno no las encuentra frecuentemente en el mercado, sin embargo la Asociación de Cunicultores, a quienes como INTA venimos acompañando desde hace o sea, ellos nacieron hace 30 años y yo creo que impulsados por INTA,
digamos que ellos tienen la posibilidad de abastecer al menos a la provincia de Salta. A lo largo de todo este tiempo es posible esa situación. Lo que pasa es que es una carne alternativa, casi de producción artesanal, por decirlo de alguna manera, y las referencias son estos productores. Pero en este momento, si uno busca, la va a encontrar seguramente. Así que yo los recomiendo y les planteo no solamente la compra de la carne cruda, sino que hay algunos restaurantes en nuestra Salta capital que la ofrecen como una preparación gourmet o como una oferta alimenticia importante dentro de su menú. La carne tiene un cuidado artesanal, el costo de producción es bastante ajustado, sin embargo, uno puede pensar en una alternativa absolutamente viable y en este momento con costos muy parecidos a lo que ofrecen otras especies en el mercado.